Hola, bienvenidos a un programa más de Vertientes de la Psique Humana, el programa de la Facultad de Psicología de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, además de interesante, de la intervención y el trabajo de nuestro compromiso desde la psicología con la comunidad, en un tema vital como es la atención a mujeres que viven en situación de violencia. Pero antes de empezar, quisiéramos agradecer, como siempre, a nuestro señor rector, el doctor Jesús Sanser, al licenciado Rogelio Villarreal, secretario de Extensión y Cultura, también a nuestro director del Canal 53, el licenciado Delfos Moyano, y también a nuestro director de la Facultad de Psicología, el doctor Armando Peña. En esta ocasión, como decíamos, vamos a hablar acerca de un tema de suma importancia en nuestro mundo contemporáneo, que es la atención a la violencia dirigida hacia las mujeres, con una experta investigadora catedrática de la facultad, la maestra Marina Duque. Pero antes, para entrar en materia, escuchemos unas palabras de apertura por parte de nuestro director, además de una cápsula que producción nos ha preparado. Entonces, vamos a ello. Buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a un programa más de Vertientes de la Psique Humana. El día de hoy se revisará el tema la situación de la violencia dirigida hacia las mujeres. En este día se revisarán algunas definiciones en relación a la violencia y cómo repercute esto en las mujeres. Y también se analizarán algunas técnicas como son los grupos de reflexión en situación de violencia. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Marina Duque Mora, quien actualmente es la coordinadora de la maestría en violencia de la División de Posgrado de la Facultad de Psicología. La maestra Marina cuenta con una gran experiencia en la temática que se abordará el día de hoy. Agradecemos su presencia el día de hoy en el programa, así como nuestra invitada especial. Las dudas que ustedes tengan, hacérnoslas llegar a través de nuestros conductores o a través de algunos teléfonos que aparecerán en pantalla. Gracias. La violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja, y la violencia sexual, constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres. Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos. La violencia de pareja se refiere al comportamiento de pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico, incluidas la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Los factores de riesgo de violencia de pareja y violencia sexual son de carácter individual, familiar, comunitario y social. Algunos se asocian a la comisión de actos de violencia, otros a su padecimiento y otros a ambos. La desigualdad de la mujer con respecto al hombre y el uso normativo de la violencia para resolver los conflictos están estrechamente asociados tanto a la violencia de pareja como a la violencia sexual ejercida por cualquier persona. En la actualidad, hay pocas intervenciones cuya eficacia se haya demostrado mediante estudios bien diseñados. Son necesarios más recursos para reforzar la prevención de la violencia de pareja y la violencia sexual, sobre todo la prevención primaria, es decir, para impedir que se produzca el primer episodio. Para propiciar cambios duraderos, es importante que se promulguen leyes y se formulen políticas que protejan a la mujer, que combatan la discriminación, fomenten la igualdad de género y que ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas.
Bien, pues como vimos en la cápsula, el tema del día de hoy, atención a mujeres que viven en situación de violencia, es un tema con amplias repercusiones sociales y que incluso nos lleva a problemáticas que ponen en riesgo y en peligro no solo la vida de la persona, sino de la sociedad en su conjunto. Pero bueno, para ello, para hablar de este tema, no solo del fenómeno, sino de su intervención, tenemos el honor de contar con una maestra de la Facultad de Psicología, investigadora de posgrado, psicoanalista, con amplia experiencia, yo diría pionera en el trabajo de intervención y de apoyo a mujeres en situación de violencia, la maestra Marina Duque, a quien le agradezco que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Realmente es un honor estar aquí y poder compartir con el público acerca de esta problemática que afecta tanto ahora a las mujeres. Agradezco al doctor Armando Peña también por haber permitido este espacio para que nosotros hablemos de lo que hacemos en la Facultad de Psicología, ¿verdad? Lo que investigamos y cómo intervenimos también. Así es, y antes de continuar, nada más, el tema es muy importante, así es que ponemos a su disposición nuestros teléfonos, que pueden aparecer en pantalla, 8357-0230, para que se comuniquen con nosotros, para que puedan compartirnos, puesto que, maestra, un tema importante, que afecta todas las áreas, no solo de las mujeres, sino de la sociedad en conjunto. Claro. ¿Qué nos podría, para empezar en el tema, cómo podemos definir la violencia, este tipo de fenómeno que en especial dirigido hacia las mujeres? Sí, nosotros ya veíamos aquí en la cápsula, muy interesante, las definiciones que se habían dado acerca de violencia, pero a mí me gustaría apuntar también un poco acerca de lo que es violencia contra las mujeres. Muy bien. Es un término que se desarrolló también por parte de la OMS, por Lori Hayes, una investigadora, y es todo acto de fuerza física o verbal, coerción o privación amenazadora para la vida, que está dirigida al individuo, a la mujer o niña, y que causa daño físico, psicológico y también humillación o privación arbitraria de la libertad, y que perpetúa la subordinación, ¿sí? Femenina. Entonces, en este sentido, esta definición, que si lo vemos es muy amplia, pero que clarifica mucho todos los ámbitos, como usted lo mencionaba, de lo que es la violencia contra las mujeres. Para puntualizar en esto, maestra, porque a veces tal vez de forma común uno diría, yo no soy violento con mi pareja, nunca le he puesto la mano encima, ¿no? Pero con esta definición queda claro que la violencia de la que estamos hablando no se limita a la violencia física. Así es, no se limita a la violencia física, porque sabemos que hay violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, violencia patrimonial, violencia económica y lo que conocemos como la violencia estructural. Entonces, nosotros sabemos, y que es lo que hemos visto en los grupos de reflexión, que cuando las mujeres llegan, si bien es cierto, puede ser que traigan el efecto de la violencia física, golpes, lesiones, fracturas, etcétera, pero lo que va aparejado junto con esto de la violencia física es la violencia emocional. Esto que decía ahorita en la definición, la humillación que implica el recibir de su pareja, del ser amado, devaluaciones, descalificaciones, humillaciones que tienen un efecto psicológico que va repercutiendo en su autoestima. Esta autoestima que cada vez va haciendo que la mujer sienta que no vale, que efectivamente no sirve para nada, que efectivamente la pareja tiene razón, ¿verdad?, en lo que está diciendo, y cada vez se va borrando más su figura. Cada vez se va borrando más esta parte de lo que es su dignidad humana. Y aquí es donde el tema se vuelve muy amplio, tanto de lo individual de pareja, como en la familia, como en la sociedad. Y justamente es momento de hacer un corte, y continuamos después del corte con este tema tan importante. Está en su programa Vertientes de la Psique Humana.
Bien, regresamos a su programa Vertientes de la Psique Humana. El día de hoy abordando el tema de atención a mujeres que viven en situación de violencia con una experta en el tema, la maestra Marina Duque. Están a su disposición nuestro teléfono 8357-0230 para dudas, inquietudes en relación a este tema pues vital para la vida no solo de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto. Maestra, ahorita abordamos que el tema de la violencia no se limita a la física, sino incluso temas como la humillación, como el trato que se tiene directamente hacia la mujer. Y entonces nos damos cuenta que ya no es solo el estrato de la relación de pareja, sino hablamos también de cuestiones sociales. Incluso en un artículo que ahorita comentamos sobre esta experiencia de reflexión, hablan también de cuestiones incluso de política, incluso de discursos culturales. ¿Qué nos puede decir de esta violencia, pero ya pensada desde el ámbito de lo social? Sí, definitivamente la violencia ha salido. Es bien interesante porque primero no se reconocía la violencia contra las mujeres en el ámbito privado, pero después de esto, ya que se ha trabajado e investigado en esto, vemos cómo también se entiende que la violencia tiene muchas manifestaciones en el ámbito social. De ahí que hablamos, por ejemplo, de lo que ocurre, bueno, el maltrato en la pareja, el abuso sexual infantil, la violación, la prostitución forzada, lo que es el tráfico, ¿verdad? De lo que llamamos la trata de personas, sí. Lo que tiene que ver en este caso con el acoso sexual en las instituciones o en el mismo trabajo. Entonces todo esto ha trascendido y hemos visto que por la condición de ser mujer, por la condición de ser más vulnerable, esto genera precisamente que la violencia hacia las mujeres como que haya también tenido ya todo su espacio de ejercicio de la violencia en todos estos ámbitos. Por ejemplo, ¿sí? ¿qué manifestaciones usted encuentra o ubica que a veces comúnmente no se piensan como violencia, pero que claramente perpetúan el ciclo de la violencia? ¿Cuáles manifestaciones sociales o comunes se ha encontrado, por ejemplo, en este trabajo de grupos de reflexión, que a veces las propias mujeres dicen, yo no sabía que eso era violencia, y de alguna manera está presente? Claro, en este caso, por ejemplo, nosotros podemos pensar que en las mujeres, cuando están en una institución, cuando están, por ejemplo, laborando, lo que llamamos el moving, ¿verdad? Okay. Es eso que ahora las bromas, lo que tiene que ver con bromas sexistas, sí. Lo que tiene que ver con que la mujer, ¿verdad?, es alguien incapaz, que lo único que para lo que puede ser útil, ¿verdad?, es en este caso pues para quedarse en la casa, atender a los niños, y bueno, como ¿qué está haciendo aquí? Como el caso pensaba en el caso de una árbitro mexicana que el momento de pitar en un partido importante recibe de todos el público y los jugadores cosas, insultos estilo vete a la casa, la planchar y cosas por el estilo, ¿no? O sea, podemos estar hablando de esto, ¿no? Y fíjese, otra de las cosas de estas son, en una investigación que también estamos llevando a cabo, en la calle, claro. Eso que podría ser como los piropos, como que aparentemente como que serían unos piropos, mira lo que me dicen, también porque son piropos que apuntan en este caso solamente a que la mujer es objeto sexual, ¿verdad? Claro. Y entonces incluso las adolescentes o las mujeres jóvenes dicen, bueno, me da pena a veces, porque yo voy caminando y entonces escucho tantas cosas que digo, bueno, pero ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces alguien más puede decir, pues es que tú lo estás provocando, porque mira cómo vas, o mira cómo irás caminando, o mira cómo irás vestida, o cómo irás maquillada, etcétera. Incluso, no sé si vio, maestra, algo que estaba circulando en internet hace poco, de frases, ¿no? Que de mujeres que han sufrido violación, y aparecían diferentes frases, y en una, por ejemplo, una chica decía que el tipo que la violó la acusó, le dijo, es que ya ves, por no cuidar tu forma de beber, te pusiste alcoholizada y entonces, pues bueno, quedaste a merced de quien fuera, pero incluso como una completa separación y montando la culpa a la víctima. De la responsabilidad es tuya.
Yo no tengo absolutamente nada que ver. Y esa famosa frase, es que me provocó. Es que tú me provocaste, ¿verdad? Me provocó que la golpeara, me provocó que la violara, me provocó que le dijera cosas, etcétera. Cuando uno dice, bueno, ¿y quién le dio esa libertad como para poder atentar contra la dignidad de la mujer, por ejemplo? Incluso en estas formas de humillación, a veces pueden estar disfrazadas de condescendencia. Sí. ¿No? Ay, es que ella no puede, ay, es que estás en tus días, incluso puede haber hasta una marginación aparentemente condescendiente, ¿no? Es lo que llamamos, por ejemplo, en esta cuestión de lo de género, estos estereotipos que luego se van convirtiendo también en lo que llamamos los sexismos, ¿verdad? Que es el machismo, ¿verdad? Que es la mujer es tonta, la mujer no puede hacer nada, la mujer es un objeto sexual. Lo que llamamos también como el paternalismo. Ay, mi hija, ¿verdad? Ay, pobrecita, es que ella no sabe, es que ella necesita saber, ella necesita que yo le haga todas las cosas, ¿verdad? Y lo que llamamos la misoginia, que es el odio hacia las mujeres, que es cualquier oportunidad que se tenga entonces para agredir o para descalificarlas o para hacerlas en un momento dado, excluirlas de todas las oportunidades que ellas puedan tener. Que incluso esto, lo primero, ahorita que hablábamos de los estereotipos de género, pensaría también en la publicidad, por ejemplo, que a veces aborda esos estereotipos y no sé, es mejor ser hombre, las mujeres no saben o solo les interesan estas cosas vanas. A veces incluso puede ser utilizado hasta por los medios, ¿no? Son muy utilizados por los medios, que es otro lugar también importante donde nosotros podemos observar que se da esta cuestión de la violencia muy sutil, ¿verdad? Y que nosotros la vamos asumiendo como normal, ¿verdad? Las cuestiones de la moda, las cuestiones de qué es lo que a ti te debe de hacer feliz, todo este modelo de belleza que se va metiendo hacia las mujeres y sobre todo con las jóvenes, donde si tú no tienes eso, no eres bella, y si no eres bella, por lo tanto, no vas a tener una condición aceptable en la sociedad, ¿sí? Como mujer. Una presión que incluso en los hombres parece que no está tan presente. Pero bueno, nos damos cuenta, es un tema muy importante. Es momento de un pequeño corte. Regresamos en su programa Vertientes de la Psique Humana. Bien, regresamos a su programa Vertientes de la Psique Humana, hablando con la maestra Marina Duque, psicoanalista, catedrática, investigadora de la Facultad de Psicología, que nos está compartiendo su trabajo en relación a atención a mujeres que viven en situación de violencia. Maestra, hablábamos de que es un problema social, que tiene diferentes manifestaciones, pero nos gustaría si nos podemos también enfocar a manifestaciones que ya no son solo de emociones y sentimientos, sino que incluso afectan la salud y la vida de las mujeres. ¿Qué nos puede decir de sus repercusiones en la salud? Cuando empezó a cobrar importancia este tema de la violencia hacia la mujer, fue porque, fíjese, el Banco Mundial se empezó a dar cuenta que perdía mucho dinero porque las mujeres estaban necesitando mucha atención médica. Y entonces empezaron a darse cuenta que las mujeres que vivían violencia eran las que tenían como mayor necesidad de los servicios médicos, ya sea porque estuvieran trabajando o ya sea porque las mujeres acudían a los centros de salud. Y entonces es cuando surge una intervención en lo que llamamos los servicios de salud. La salud física, lo vemos, los golpes, las lesiones, las fracturas, problemas tanto como, por ejemplo, la diabetes, problemas que tienen que ver con la obesidad, problemas de enfermedades de transmisión sexual, claro. ¿Sí? Muchos problemas que tienen que ver también con cuestiones psicosomáticas y entonces todos esos problemas físicos que hemos enumerado entre algunos empezaron a ver también que tenían una repercusión en la salud mental.
Claro. Y entonces esos problemas que empezaron a ver que tenían repercusión en la salud mental, tenían que ver, por ejemplo, con la depresión, que es uno de los elementos que encontramos, una de las enfermedades que encontramos muy frecuentes, que también vamos a encontrar lo que es el estrés postraumático por haber vivido, y todos sus efectos por haber vivido situaciones de violencia muy crónicas. Vamos a encontrar también problemas que pueden llegar hasta alteraciones graves de personalidad, ¿sí? Y estas alteraciones graves de personalidad es cuando la mujer empieza a hacerse adicta, cuando la mujer empieza a tener problemas también de trastornos de la alimentación, y cuando también empieza a tener disfunciones sexuales por lo mismo. Como es tan violentada a veces en la relación de pareja, empieza a tener esa ausencia entonces de placer en lo que es una relación. ¿Por qué? Porque es maltratada, porque a veces es violada, porque sufre mucho esta situación de alteración, en este caso de una relación que pudiera ser armónica, que pudiera ser amorosa, etcétera. Fíjese, maestra, que aquí es interesante lo que uno se encuentra a partir de la clínica, del trabajo directamente de testimonios. Pensaría, recuerdo en un caso que alguna vez presentado en algún congreso, en donde el punto de explosión que tuvo una mujer fue en el tráfico, en donde alguien se le cierra o no encontraba lugar de estacionamiento o algo así. Y cuando aparece la intervención con esta mujer, pues sí, no tenía un lugar, pero no tenía un lugar en su pareja, en su vida, constantemente sobajada o desplazada de su discurso. Claro. Claro que entonces cuestiones de la vida cotidiana explotaban esta sensación de desamparo, ¿no? Entonces las repercusiones son diversas entonces. Podemos hablar de repercusiones extremas, de repercusiones fatales, ¿verdad?, de la violencia. Las fatales son, sabemos, el homicidio, ¿verdad?, que es cuando ya hay una total, ¿verdad?, desencadenamiento de la violencia, que termina en este caso con lo que es el terminar con la vida de la mujer, ¿verdad? Y la otra fatal también es el suicidio, ¿verdad? Cuando la mujer ya no soporta, cuando ya está en un nivel de depresión grave, que ya esta vida ya no tiene para ella ningún sentido, y entonces termina con el suicidio. Eso es lo incluso grave. me quedaba pensando en su artículo que viene en este libro editado por la Facultad de Psicología, Subjetivación Femenina, un trabajo en donde la maestra, junto con la maestra Marta Liébano, compilan una serie de ensayos y trabajos de atención a la mujer. Y en su ensayo, que habla de estos grupos de reflexión, incluso nos habla de a veces la repercusión ya no solo es en la mujer o en el cuerpo de la mujer, sino también en su maternidad, es decir, en este ciclo de violencia que a veces va ahora hacia los hijos, ¿no? y también hacia el resto de la familia. Ajá. Y vemos, por ejemplo, cómo esta vivencia de la violencia, si vivida con la pareja, va teniendo un impacto muy fuerte, porque los hijos, al ver esta relación tan violenta, empiezan a sentirse también, en un inicio, cuando son niños, muy vulnerables. Cierto. Se ha investigado acerca de esto y se ha visto que los niños testigos de violencia tienen un efecto mucho más fuerte que si también hubieran sido golpeados. Claro. Entonces, en este sentido, los niños, algo le va a pasar a mi mamá, no saben si esa golpiza que le dio el papá en ese momento la va a dejar ahí muerta, porque para los niños todavía hay situaciones muy confusas, son situaciones de mucha angustia, que esos niños, cuando las viven, repercute también en su aprendizaje, repercute también en la conducta que ellos tienen en su escuela. Y luego, si nos vamos más adelante, va a repercutir luego también en conductas delictivas. Así, o sea, que vamos una cadena. Efectivamente, atender la violencia dirigida a las mujeres es algo que nos afecta a todos, a toda la comunidad, ¿no? Por eso es importante. Pero bueno, continuamos con este tema después de un breve corte en su programa Vertientes de la Psique Humana.
Bien, continuamos con su programa Vertientes de la Psique Humana. El día de hoy abordando el tema de atención a mujeres que viven en situación de violencia con nuestra invitada, catedrática de la Facultad de Psicología, investigadora sobre el tema, psicoanalista, psicoterapeuta, la maestra Marina Duque. Maestra, hablábamos de este fenómeno de la violencia dirigida hacia las mujeres como un fenómeno que afecta en su salud física, patrimonial, económica, social. Y aquí también nos lleva a la pregunta de así como es tan desconocido a veces el tema en algunos sectores, también la atención a esta problemática a veces se vuelve o de corte sintomatológica meramente o de corte legal, pero que nos queda la pregunta de cómo es la intervención, que sabemos que en algunas ocasiones al estar tan metidos en esta ideología patriarcal, a veces algunas intervenciones terminan siendo violentas en sí mismas, ¿no? Entonces el tipo de atención requiere un cierto tipo de trabajo previo, ¿no? Sabemos por su artículo y su amplia trayectoria de un modelo que usted propone de grupos de reflexión. No sé qué nos puede decir al respecto. Claro, eso es muy interesante porque sabemos que en las instituciones cuando se brinda atención, regularmente tenemos como el esquema de la atención individual. Y claro que es muy importante y claro que es necesaria para este tipo de problemática. Pero a través de estudios y a través de investigaciones se ha planteado también que hay una intervención que tiene un efecto muy importante en las mujeres que viven violencia y es la intervención grupal a través de lo que son grupos de reflexión. ¿Por qué esta es una intervención importante? Porque es una intervención en donde mujeres que viven la misma situación se acompañan, se reconocen viviendo una misma problemática en su condición de mujer. Y entonces, cuando ellas están en un grupo de reflexión, empiezan a darse cuenta de cómo todas ellas entraron en una situación similar, en donde los estereotipos de género, en donde todas estas cuestiones de la subordinación, de todas las reglas, de todas las jerarquías patriarcales que tenemos en nuestra cultura, que tenemos en nuestra sociedad, ¿verdad?, han llevado a que ellas creen un tipo de identidad en donde no pueden hacer nada porque lo asumen como que así lo tienen que vivir. Así me tocó, esta es mi cruz, yo no puedo hacer nada. Si lo hago, entonces voy a estar mal porque las mujeres hacemos esto, es lo que debemos de hacer. Fíjese que es muy interesante cuando revisaba, bueno, conozco obviamente su trabajo, pero cuando revisaba este artículo, lo que me llamó la atención fue que en toda la justificación previa queda muy claro el nivel de desamparo en el que vive la mujer en violencia, de autohumillación por toda esta misma situación de yo no valgo, yo no puedo, yo estoy mal, y cómo el grupo de reflexión sirve como esta red de apoyo, esta red de inserción de nuevo en la sociedad. Así y de entonces también generar alternativas que no son solo individuales sino sociales. Es que es bien importante porque al tejer redes de apoyo, ¿verdad?, cuando nosotros decimos es tejer una red de apoyo entre todas esas mujeres que sabemos también desde otro aspecto que es una red que va a dar contención y sabemos que es una contención que puede ir desde la cuestión de apoyo emocional hasta lo que es una contención de oye, ve y búscate, mira, ya oí que había un trabajo, o por qué no vas y mira, ve allá y ve con el doctor fulanito, ¿verdad? El doctor fulanito te va a ayudar, porque cuando las mujeres llegan como, ¿qué va a pasar aquí? Aquí me van a dar consejos, aquí me van a decir qué hacer, o de repente me dijeron que por ahí había un grupo y eran pláticas, entonces en estas pláticas pues a ver qué encuentro, y empiezan a encontrar que este grupo es un espacio donde ellas pueden hablar de sus vivencias, donde ellas pueden ir teniendo la reflexión de cómo ellas pueden encontrar nuevamente sus capacidades, pueden encontrar nuevamente, ¿verdad?, ese espacio que fueron perdiendo por este señalamiento de que no valían, de que no servían para nada, etcétera. Entonces, en este espacio que es tan importante,
La idea es que ellas puedan ir creando nuevamente el empoderamiento. ¿A qué le llamamos empoderamiento? A tener el poder de decidir sobre lo que ellas quieren, de poder elegir lo que para ellas es algo que les va a llevar a un bienestar, porque cuando llegan, vienen en un malestar terrible, que como decíamos ahorita, ha repercutido en su salud mental y ha repercutido también en su salud física. Fíjese, maestra, aquí es donde el tema se hace muy amplio y el trabajo que hacen merece irnos al detalle. Pero es momento de hacer un nuevo corte. Volvemos en un momento a su programa Vertientes de la Psique Humana. Quédense con nosotros, Canal 53. Bien, regresamos a su programa Vertientes de la Psique Humana, hablando acerca del tema atención a las mujeres que viven en situación de violencia. Le recordamos nuestro teléfono 83 57 02 30 para que nos compartan algunas dudas, comentarios. Tenemos aquí a la maestra Marina Duque, experta en el tema, psicoanalista y catedrática de la facultad. Maestra, ahorita empezamos a hablar de estos grupos de reflexión con estas mujeres que decíamos que nos ayudan a tejer una red de apoyo en donde se puedan escuchar, porque a veces la condición tal vez del patriarcado operando en violencia hacia las mujeres también es de aislamiento, claro, segregación, y que solo tenga que escuchar la voz del amo, ¿no? Y no compartir a los demás. Pero algo que me llama mucho la atención de su ensayo en relación a estos grupos son los temas en particular que se abordan, ¿no? ¿Nos podría hablar algo acerca de estos temas? Claro que sí. Esta intervención está planeada para que sean 13 sesiones. Muy bien. Una sesión por semana, 2 horas. Y estas sesiones están organizadas para que las temáticas vayan girando en torno a cómo fue la construcción precisamente de esta mujer para que viva una situación de violencia. Que ella pueda ir pensando, por ejemplo, reflexionando cómo la identidad, que es el primer tema, cómo la identidad de mujer se construyó precisamente en relación a estos mandatos culturales y sociales, en donde se marca muy bien cómo debe de ser una mujer de acuerdo a estos mandatos patriarcales. Es que calladita se ve más bonita. Calladita. Es que las mujeres no pueden meterse en esas cosas. Sí, la mujer para ser mujer necesita tener tales y tales y tales y tales atributos. El hombre debe de tener tales y cuales atributos, y así entonces van reflexionando acerca de esto. Otro de los temas es el de vida cotidiana, o sea, cómo las mujeres llevan a cabo su vida, y nos damos cuenta cómo viven siempre para los demás, para el esposo, para los hijos. Claro que es importante porque forma parte de la dinámica, pero no en negación de su propia pero no en negación de su propia atención. Claro. Vemos mujeres que llegan, por decir, un día nos tocó una mujer que sufría de mucho dolor en la pierna, y entonces nos decía, yo creo que me quebré, porque ya me dijeron que me quebré, pero no he podido ir a enyesarme porque no tengo tiempo, porque tengo muchas cosas que hacer, los niños, esto, lo otro, no van a chequeos médicos, llegan a tener problemas de obesidad muy fuertes, ¿verdad? Llegan a tener problemas, como decía anteriormente, que también son problemas graves, físicos, ¿verdad? Y no acuden. Entonces, esta cuestión de cómo distribuyen su tiempo es muy importante, y cómo empezamos a pedirles que ellas empiecen a destinar cierto tiempo para su autocuidado, para recuperar cosas que a ellas les gustaba y que no han hecho. Otro de los temas es el impacto de la violencia en los hijos. Que reflexionen, bueno, cómo el que ellas digan, no importa, yo tengo que aguantar esto por mis hijos, eso va teniendo un efecto muy importante. Exactamente. Otro de los temas también son las relaciones de pareja. Cómo estas relaciones de pareja, ellas quizás tendiendo este mandato de que hay que cuidar a la pareja y de que ellas tienen que borrarse totalmente,
si soportan vivir esa vida de violencia. Ujú. Otro es el tema de la sexualidad, otro es, y el tema creo, todos estos van en esta secuencia para llegar hasta el último tema, que es la autoestima y asertividad. Eso. O sea, como han ido viendo, han ido reflexionando, han ido pensando acerca de todas estas condiciones que las han mantenido en esta condición de violencia, Ujú. cuando llegan al de autoestima se dan cuenta cómo su autoestima, ¿verdad?, ha tenido este impacto y que ha sido un impacto que las ha llevado entonces a negar sus capacidades. Ujú, Y la ujú. idea es entonces que, habiendo reconocido todo esto, su autoestima aumente y su autoestima se vuelva a recuperar, y siendo también, en este caso, esta asertividad algo que forme parte de su vida nuevamente. Eso, maestra, qué interesante estrategia y que bueno, ojalá ahorita continuemos con este punto porque es muy importante. Pero es momento de hacer un corte. Estamos en su programa Vertientes de la Psique Humana, hablando del tema atención a mujeres que viven en situación de violencia. Regresamos. Bien, regresamos a su programa Vertientes de la Psique Humana. El día de hoy hablando del tema de atención a mujeres que viven en situación de violencia con la maestra Marina Duque, psicoanalista, psicoterapeuta, catedrática de la Facultad de Psicología, investigadora acerca del tema. Y maestra, a manera de ir cerrando con lo que hemos estado hablando y reflexionando, en estos grupos de reflexión salen muchas ideas en donde el tema no es solo individual o grupal, sino social. Y aquí surge la pregunta de qué podemos hacer también la comunidad en general para no seguir perpetuando o reproduciendo el ciclo de violencia hacia las mujeres. Claro. Yo primero que nada yo quisiera hacer una invitación a las mujeres que viven violencia, que han estado en esta situación de violencia, que piensen que es muy importante que puedan acudir a un espacio donde ellas puedan entonces hablar de las repercusiones que la violencia ha tenido en su vida. Nosotros como sociedad sabemos que un miembro de esa sociedad que no se encuentra funcionando o que se encuentra en un malestar, es una responsabilidad que nosotros tenemos que tener para poder hacer algo para atender. ¿Por qué? Porque ese miembro de esa sociedad va a tener a su vez impacto en otros, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, una mujer en sus hijos, una mujer en este caso en su trabajo, una mujer en la comunidad en la que se encuentra, etcétera. Entonces, nosotros como sociedad, por ejemplo, una de las áreas que nosotros manejamos, en este caso psicología, pues damos atención como sociedad, nos hacemos responsables de esto y brindamos atención a estas mujeres, porque sabemos que es importante que se recuperen, que sabemos que es importante que salgan de esta situación de violencia y que puedan tener otro destino para su vida. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer la sociedad? Poder estar en una línea en la que sepamos que si nosotros estamos faltando a la dignidad humana, que si no estamos respetando los derechos humanos de cualquier persona, no solo de las mujeres, sino de los niños, de los hombres, de los discapacitados, de los de tercera edad, etcétera, estamos incurriendo en una situación que está haciendo que nuestra sociedad vaya cayendo en los problemas que estamos teniendo ahorita, ¿sí? Es un problema de derechos humanos, es un problema de respeto a la dignidad humana. Entonces, la atención a la mujer en situación de violencia, algo que tenemos que transformar en bien no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general. Maestra, muchas gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más de Vertientes de la Psique Humana. Hasta pronto.